Son pocas las personas con una trayectoria que trasciende la vida propia y logran impactar en el bienestar de todo un país. Y hoy nos acompaña una de esas personas. Se la tengo que presentar. Se trata de Julio Velarde. Julio estudió, enseñó e investigó en la UP, fue mi profesor y luego pasó a dirigir el Banco Central y desde ahí ha logrado construir 20 años de estabilidad económica. Yo soy Juan Francisco Castro, soy el decano de la Facultad de Economía y Finanzas, soy exalumno de Julio Velarde y para mí es un gusto dar esa bienvenida a todos a Modo UP y especialmente a Julio. Julio, bienvenido a Modo UP. Muchas gracias. Muy bien, Julio, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué cosa va a pasar con el tipo de cambio? No, mentira, hoy día no vamos a hablar del tipo de cambio. De hecho, nada que ver con el futuro. Quiero comenzar pensando en los recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes de la UP, de tu paso como profe, como investigador? ¿Qué cosas lindas recuerdas de tu paso por la universidad? Feas también, si quieres. Me voy a recordarme un expresidente del Banco Central que también fue ministro de Economía, que aparecía en las caricaturas con respecto a la primera pregunta. Le pregunta, ¿qué es el tipo de cambio? El Banco Central se ocupa de cosas más importantes, como que la unidad cambiaria. No, pero bueno, recuerdo ¿Las que pasan? No voy a decir quién es, ¿no? Primero, y no iba a pasan, pero... ¿Qué recuerdas de tu paso por la UP cuando eras no, profe? ¿Te acuerdas cómo unos nos profesores enseñabas? bastante buenos. Y yo Benchur, que todavía está vivo, incluso vive ahora en el mismo edificio que yo. Y Carlos Boloña. Carlos Boloña la gente no lo recuerda, pero ha sido el ministro que hizo la reforma del país en los 90. Carlos decía que era austríaco, no lo era del todo, pero siempre ha hecho pensar a Milei. Cuando vivía Milei me hizo pensar a Carlos Boloña. ¿Ah, sí? Hablar de austríacos, no era el típico economista, nosotros, que no andaban por un lado por otro lado, sino en todo lo bruto. Iba a la sociedad industria, bajó las series casi a cero, Hurtado Miro se bajó a 60, y iba a la sociedad industria y decía, cuando venga el próximo año, tal vez la virtud usted ya no esté acá. No sé, realmente una planadora. Y creo que fue indispensable una persona que entrara sin tantos miramientos a hacer las reformas. Los impuestos pasó de 100 a 4, pero bueno, todo el mundo sabe eso. El otro profesor que recuerdo que me enseñó un curso que parecía más bien de izquierda, que era economía autogestionaria, fue Roberto Uceda. Ya. Roberto también, para la gente que no lo conoce, ha sido el gran impulsor de la reforma de los 90. Estuvo como Loña, pero también estuvo los 5 años con Camet. Fue viceministro, abrió la primera apertura comercial, la hizo con Belaunde en su gobierno. Y después probablemente él y Fritz Dubois son a que se debe la reforma de los 90. Sí me acuerdo de Fritz. Pero Roberto es un economista conocido, PhD en Cornell, fue mi Roberto profesor. también, claro. Y sí creo que ha sido fundamental en los casos, no se le recuerda. Y creo que si uno habla de los 90, entre las dos personas más importantes está Boloña y Uceda, ¿no? Yo diría eso, básicamente. Ya, súper. Tú que has formado a muchos economistas, yo entre ellos, y que estás rodeado de economistas todo el día. Aquí en el Central trabajan muchos economistas. ¿Cuáles dirías tú que son las características básicas que tiene un buen economista y especialmente uno que ha sido formado en la Universidad del Pacífico? Y yo creo que una cosa fundamental que me interesa mucho es curiosidad, que tengan mucha curiosidad. O sea, no simplemente se atengan a lo que están viendo, sino busquen qué está más allá, ya sea las cifras que están viendo, de la narrativa que le están contando. Y hay algo que creo que siempre he enfatizado, tal vez va a ser menos importante en el futuro, que tengo una diversidad de interés grande. O sea, un buen economista tiene que no ser tan malo en matemáticas. Ya. Creo que tiene que interesar la historia. Creo que también tiene que interesar la política. Muchas veces tenemos economistas realmente muy centrados en una cosa muy particular. Y si bien pueden ser buenos funcionarios, no los veo para cuando se necesita realmente un cargo que requiere una visión un poco más amplia. ¿Y por eso te parece importante que se les dé una formación multidisciplinaria? Yo creo que sí. No sé si tal vez tantos cursos. Discutían, no sé si el esquema americano de dar tal vez 12 créditos simplemente por semestre o el actual sea mejor. No sé si el propósito de Estados Unidos, pongamos, que es muy diferente al que hay en Perú, en España mismo inclusive, de que en los primeros, el college, la universidad, los primeros 4 años, es una formación amplia
y más bien el posgrado se concentra en ser más específico. No lo tengo claro. Ya. Ahora nuestra tradición ha sido siempre de tener una formación ya casi profesional desde el Sí, comienzo, sí. ¿no? Bueno, ahora te cuento que en la Mm, UP el economista mm. es el estudiante que más créditos selectivos tiene, así que Que, está puede, bien, que creo que está puede bien. O sea, armar su cuanto más... cartera. O sea, me gustan los funcionarios que veo acá, que de repente saben de cine europeo del 1920, Ujú. 1930. O sea, me gusta que tengan inquietudes incluso fuera de lo que está más conectado con su trabajo, ¿no? Ya, ya, O sea, buenísimo. creo que a un hombre le hace un hombre más completo cuando realmente tenga inquietudes más grandes. Mm, Le puede interesar más el arte, la literatura, la historia. Creo que hace que el hombre sea más completo, ¿no? sí, sí, excelente. Ahora quiero preguntarte acerca de dos misterios, aparentes misterios que Mm. están relacionados posiblemente. Uno tiene que ver con el Banco Central. Es una institución pública, pero es una de las pocas que funciona bien y lo ha venido haciendo por mucho tiempo. ¿Cuál dirías tú que es su secreto? ¿Cómo hace el Central para trabajar bien? No, no siempre ha funcionado bien, ¿no? Hemos tenido hiperinflación, ¿no? Ya, no, sí, por supuesto. No hay espacio en el banco, se han quedado como 7 locales porque se contrataba a gente. Hemos llegado a tener 4 veces la cantidad de gente que tenemos ahora. Ya, pero digamos Eh, su secreto actual. ¿Qué es lo que hace bien no, yo creo que ahora? algo comenzó y se ha reforzado en los últimos años, es meritocracia, ¿no? Un proceso de incorporación de funcionarios que se hace a través de un curso. Si el curso de economía existe en los 60s, se reforzó en los 70s, y vi los primeros puestos en los 70s. El 70 fue uno que ya murió, que estuvo en el fondo, fue gerente general interino del Banco Central. Pues a partir del 71 comienza a haber mucha gente en el Pacífico. 71 ya sale del Pacífico, Ujú, ocupó el primer puesto del curso del Banco Central. Y a partir de ahí creo que, no estoy seguro, pero me da la impresión que en el Pacífico probablemente la que ha tenido más primeros puestos, ¿no? ujú. O sea, el curso ha tenido un rol fundamental, Sí, dirías tú. y hace 20 años, ya bajo mi presidencia, cuando recién entré, comenzó un curso de finanzas. Ujú. Cada vez Sí, manejamos sí. más reservas, manejamos más de 10.000 millones de reservas. La forma de actuar del Banco Central para fijar la tasa de interés a través de operaciones monetarias con los bancos. Entonces, realmente la parte de finanzas es indispensable Mm, para cualquier banco central. mm. Como probablemente sepas, en Estados Unidos, más que el presidente del FED de Washington, gana más el presidente del FED de Nueva York, que es el que hace las operaciones, ¿no? Ya. O sea, hay una masa importante de funcionarios. O sea, un banco central interviene a través de sus operaciones monetarias y cambiarias, pero necesita realmente un personal muy fuerte de finanzas, ¿no? Ujú. Y el otro aparente misterio tiene que ver ya con el país, ¿no? Tenemos bastantes años de estabilidad macro, a pesar de inestabilidad en otros frentes. ¿Cuál dirías tú que es nuestro secreto como país? ¿Cómo conseguimos esa estabilidad? ¿Qué instituciones son las que sostienen esa estabilidad a través del tiempo? Creo que hay cierto consenso que felizmente todavía se mantiene, que es el consenso después de la hiperinflación. Ojalá que Argentina, si tiene éxito, pueda conseguir también ese consenso, que le asegura varios años al menos, en que hay una presión social, un consenso social, la Ujú, prensa, la población apoya el que haya estabilidad. Acá la gente no recuerda, pero la hiperinflación era horrible. No solo fue la inflación que nos afectaba, conoció pensionistas que comenzó ganando, digamos, $20,000 y después tenía $1 de pensión. ujú. Y la caída de producción. O sea, en los 80, con la inflación, ha habido 3 años de caída de producto de 10%. O sea, empobrecimiento de la población enorme. Probablemente la gente ya no lo recuerda, se va olvidando. Y uno nota algo de eso en la postura fiscal, ¿no? Hemos visto un Congreso que prestaba menos atención a lo que decía el MEF, un Congreso que está autorizando normas casi responsablemente, el gasto corriente creciendo fuertemente. Todavía frente tenemos varias fortalezas. Mm, Por ciertamente la situación se evitó en el frente fiscal. ya, eso ha cambiado, Y, dices tú. y- Ahora y- hay más fortaleza fiscal hoy. no, bueno, hay más fortaleza fiscal porque estamos con precios excepcionales, lo mejor es en 1951. Ya. Pero el gasto corriente ha crecido. En el anterior boom, que fue menor que en precios de minerales, en 2006 cambió la regla fiscal para mantener controlado el ritmo de crecimiento del gasto corriente, pero podía crecer la inversión pública. Acá lo que ha crecido es gasto corriente. Ya.
Y el déficit no ha crecido tanto por dos factores, porque ha crecido fuertemente ingresos fiscales, debido a los buenos precios de los commodities, y lo otro es que la inversión, por la última cifra del mes, la inversión pública ha caído. O sea, el gasto corriente se ha comido si quiere espacio de inversión pública, ¿no? Ya. O sea, hay fortalezas, pero digamos que no están Las garantizadas. macros se han debilitado, Ya. se ha ocultado ese debilitamiento por la recuperación de ingresos fiscales importante, como se dio en los últimos meses, por ser debilitado. La parte monetaria sí creo que está fuerte, pero un fisco débil a la vez es una amenaza. Claro. No es una amenaza inminente, no creo que se produzca en los próximos años siquiera, pues nos va debilitando a futuro. Un compromiso. Yo estuve a cargo del Banco Central en el 90. Tuve director y tuve como 3 o 4 meses, porque no había presidente, todavía nombró que recién en noviembre. Y el compromiso que se hizo el 90 de no financiar nunca más al sector público se ha cumplido. Y se ha cumplido hasta ahora. Incluso fue un poco absurdo. En julio del 90, 28 de julio, no había un solo sol en caja. No solo había dólares a reserva, no había un solo en caja. Ya para los policías. La gasolina tenía que subir 3000% y no había forma para los policías que tenían que estar en la calle. Se le dio un préstamo al gobierno y Hurtado Miller se comprometió a pagarlo. Yo no le pido. Realmente el Banco Central no lo necesitaba, solo fue el gesto. Y si el gobierno por primera vez dice al Banco Central, voy a pagar el préstamo, el Banco Central no puede decir que no, ¿no? Realmente, excepto ese préstamo, comenzó agosto, nunca más se le ha prestado al sector público en ya 35 años y pico, ¿no? Sí, claro, qué importante Y eso es creo que es lo ¿no? fundamental. Sí. Ha sido lo esencial para mantener la inflación baja, ¿no? Esto me encanta. Siento que estoy en una clase con Julio, de nuevo. Y para terminar, Julio, ¿qué le dirías tú a un joven que está pensando estudiar economía? ¿Qué impacto puede tener en el país a través de una carrera como la economía? ¿Puede tener un impacto importante? ¿Puede trascender? Mira, hay tantos campos de la economía que yo mismo no los sigo ya, pero ha sido una ciencia un poco imperialista. Nos hemos metido más y más temas, ¿no? Un poco pesados. Sí. Ahora, no sé cuánto nos va a impactar no sé cuánto impactará la inteligencia artificial en el mundo realmente. Entonces, probablemente la forma en que vamos a tener que trabajar va a ser bastante distinta. Pero creo que los problemas van a mantenerse. Y lo más es esto, ya no importa la pobreza que desaparece, pues no estoy tan seguro. Nuestro hablando economista. Así, esta frase tan extendida que nos está pasando a nosotros, que nos estamos viendo viejos antes de ser ricos, o sea, no vamos a tener los recursos para pagar de repente una población cada vez más vieja. Creo que la inteligencia artificial tal vez venga la inteligencia artificial antes de ser ricos. Y tal vez si no por el trabajo no haber alguna necesidad de un ingreso más universal. Creo que no. Creo realmente que abaratar los costos va a crear más demanda, pero de puesto de trabajo, pues es interrogante. De ahí esto de Elon Musk, que para que no promueva la pobreza haber abundancia, pero cómo se reparte y quién la produce, Sí. es una cosa bastante distinta, Sí. ¿no? Pero eso es lo que decías antes, ¿no? La importancia de tener personas mejor formadas, o sea, formadas de manera más amplia para poder capear un poco estas Y lo que decía, épocas de incertidumbre. y lo que decía Keynes, cuando habla, él creía que íbamos a dejar, él pensaba que ya en estos años íbamos a trabajar la tercera parte que tenemos ahora. Sí. Uno podía disfrutar más del arte, de la historia, o del ocio, el ocio consultivo. Claro, también, claro. ¿no? Muy bien, Julio, muchas gracias por tu Un placer. tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por acompañarnos en este modo UP tan especial y nos vemos en la siguiente edición. Que estén bien.